Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo del Canal 35 y en Radio UJAT su programa Aprendamos Economía. Hoy es un día bastante interesante para nosotros porque tenemos noticias muchas que analizar, pero sobre todo que tenemos ya cambios en la dirección de nuestra División de Ciencias Económicas Administrativas y al rato saludamos a nuestro nuevo director, pero primero usted que nos ve en televisión y que nos escucha en radio, les saludamos de aquí de su Canal 35 de Radio UJAT, sobre todo si está en casita comiendo, descansando, viendo este programa, y le agradecemos que sintonice el Canal 35, y los que van manejando en su coche, también le agradecemos que sintonice Radio UJAT, la voz universitaria. Y antes de continuar, tenemos que este es un programa de la División de Ciencias Económicas Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, vamos a presentar a mis queridos amigos que me acompañan en esta tarde. Mi estimado Bolívar, Gildardo. Está bien, Bolívar, adelante. ¿Qué, bueno, Bolívar? Es la zurda. Ajá, es la zurda. Y buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Ya de nuevo cuenta el inicio de clases. El lunes empezamos las actividades de este próximo ciclo. Y vamos a tener buenos temas actuales, prácticamente. Bastante actuales. Bastante actuales. Bueno, Gildardo. y como todos los martes, saludando al público que nos sigue por radio y que nos ve por televisión. Creo que el esfuerzo que se hace por analizar, reflexionar sobre los principales temas, sobre todo actuales, de la ciencia económica, bueno, es un compromiso que tenemos y esperamos que el día de hoy se mantenga el nivel. Pero siempre nos escuchan y nos ven. Fíjate que yo estaba en el supermercado y se me acercó una persona y me dice, oiga, ¿usted lo ha visto en un canal? Le digo, sí, en el canal de la UJAT, me dice, en Canal 35. Así es, y que nos ve, y bueno, que a veces nos agarramos el chongo, y eso es lo bueno entre nosotros. Y gracias por sintonizarnos, don Juan, creo que se llama esta persona. Y bueno, hoy sí no quiero dejar pasar desapercibido el saludo al nuevo director de la división. El viernes pasado fue electo como director el doctor Luis Manuel Hernández Gobea, un compañero economista, profesor de ahí de la División de Ciencias Económicas Administrativas, tiene muchísimos años ahí trabajando. Está en pantalla en la ceremonia de toma de protesta, el doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Y bueno, él es licenciado en Economía, estudió Economía, él es maestro en Administración Pública y es doctor en Educación y ha hecho una serie de estudios, por ejemplo, estudió varios diplomados en Cultura de Negocios en China, en Cultura Financiera, en Gobierno y Administración Público Estatal, en Finanzas, de una carrera bastante importante académica. Ha escrito varios artículos, doctora académica, se ha desempeñado, además miembro del Colegio de Economistas de nosotros, es miembro del Colegio de Doctores en Educación. Tiene una trayectoria bastante importante el doctor Luis Manuel Hernández Gobea, como profesor, como el sector público, se desempeñó también en el sector público, en la misión municipal y del gobierno y del Estado. Y bueno, creo que merece que reconozcamos y nombremos a este hombre porque es un querido colega y miembro del Colegio de Economistas de aquí de Tabasco. Gildardo. Bueno, qué bueno que la Junta de Gobierno le da la oportunidad a un profesional de las ciencias económicas como es el doctor Gobea y que es garante de que su periodo no solamente tiene el nivel y la capacidad política, porque se requiere mucho de este elemento para dirigir una división como es la DACEA, sino que también tiene el sustento y la formación académica para preocuparse por los principales programas de esta división. Pues bienvenido, doctor. Pues aquí el Colegio de Economistas vamos a estar desde la posición que nos toca apoyándolo en todo lo que sea necesario. Independiente que somos profesores de ahí, que también como colegas pues apoyamos. Acuérdate que él nos estuvo apoyando muchísimo en el programa del plan de estudio que se elaboró. Participó bastante en la reestructuración del plan de estudio de economía y en los programas. Él estuvo siempre pendiente sobre este tema y la verdad que me da gusto que lo hayan elegido a él, aunque todos los otros compañeros como Jorge Rebollo, como la maestra Cecilia, son gentes muy capaces, muy probos, muy queridos como el profesor de nosotros,
que cualquiera de los tres hizo un buen papel como director, pero en este caso, pues recayó en Luis Manuel Hernández Gobea. Sí, creo que los tres tienen la capacidad suficiente para ello, pero cae en el doctor Gobea, que bueno por parte que se le dio la nuestro. oportunidad. También recordar que él inició también aquí en Aprender Además, sí, es cierto. En la época de radio, ¿no? Sí, es cierto. Cuando comenzamos nuestra aventura con el programa Aprendamos Economía hace 6 años. En octubre cumplimos los 6 años. Sí. Empezamos un grupo de profesores entre Bolívar, Luis Manuel, Caudillo, Freddy. Te apoyo, pero no estoy de acuerdo contigo. John Gilbert, Freddy. Bueno, todos estos empezamos ahí, un grupo bastante interesante de compañeros hablando de economía. Hablamos temas de interés. Y bueno, para lo largo del camino se fueron con sus compromisos que tenían ellos y se fueron. Sí, se fueron. Y quedamos poquitos. Este grupo que está aquí presente se fue quedando hasta que nos hicieron el casting para estar aquí en TV UJAT. Sí, y la capacidad, tanto en la parte académica, pues tiene la formación, ¿no? Claro. En la parte administrativa también, porque es maestro de administración pública. Creo Claro. que tiene todos los elementos que lo llevan para que tenga un buen desempeño, ¿no? Y desearle desde acá éxito en esta nueva etapa. Claro que sí, tiene todo para ser maestro Luis Manuel Gobea, y yo creo que, bueno, es su segundo día de trabajo al frente de la división, y hay una división, es una de las divisiones No, es el tercero, más desde el grandes. sábado, desde Fue el sábado empezó. Desde el sábado, pero ya es presente en la división, hoy es el segundo día, una de las divisiones más grandes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La más antigua también, Mucha, ¿no? ahí va con la hojada en ese periodo de nacimiento también está lo que era la Escuela de Contabilidad. Las primeras divisiones, ¿no? Yo creo que sí. Pues felicidades, doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Esperemos que algún día venga por acá con nosotros al programa Aprendamos Economía para platicar de sus proyectos, de sus planes, de lo que hemos conseguido usted a la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Y bueno, platicar con un compañero. Ojalá nos vea y algún día acepte la esté viendo invitación. ahorita y se nos presente al rato. No, porque venga algún día con nosotros, pues sería interesante. Bueno, pues vamos a hablar de otros temas. Felicidades, doctor Luis Manuel Hernández Gobea, al frente de esa dirección, de esa División de Ciencias Económicas y Administrativas. Y bueno, aquí estamos nosotros, compañeros profesores, como siempre apoyándolos acá todo, ¿no? Y con las clases que damos nosotros allá. Hablemos del tema de las reservas. Fíjate que este tema acerca del Banco de México y sus reservas, ¿por qué analizar este tema? Hace unos días se le señalaba de que el Banco de México había tenido un conflicto acerca de que se habían reducido las reservas del Banco de México, que otros le decían, unos diputados decían que por qué no se le da uso a esas reservas en otros proyectos que en algunos países del mundo hacen uso de ese dinero, y entró en una controversia entre el Congreso, algunos diputados del Congreso, con el presidente, el gobernador, ¿no? El gobernador del Banco de México. Y ahí nació la idea por los usos de esas reservas que hay en el país. Aquí sería interesante que aclaráramos entre todos nosotros de dónde provienen esas reservas, cómo se integran esas reservas en el Banco de México y por qué no debe darse el uso que querían estos diputados acerca del uso de las reservas que hay en el Banco de México. Yo chequeé hace unos días y hasta el día 6 de agosto el Banco de México tenía 179.397 millones de dólares. Esas son las reservas. Y bueno, aumento, ¿no? Porque aumentó sí. 476.000. Así es. Al mes de agosto que dice, ¿no? Así es. ¿Y por qué el tema? Porque decimos, ahí hay dinero, el gobierno de la República de México anda con apuros, con el cinturón cada vez más apretado, más reducciones, más ajustes al presupuesto. ¿Por qué no hacer uso de ese dinero que está en el Banco Central? Y ahí está la controversia, por eso algunos que a veces no conocemos la función del Banco de México y esos dineros que almacena, es por eso que nos atrevemos a analizar estos dos puntos con respecto a la reserva del Banco de México. Está en la mesa el comentario. Bolívar. Bueno, yo siento acá de esa polémica pues una cuestión más política, ¿no? Que claro. Económica. Pero hay que saber que el Banco de México tiene su autonomía, ¿no? Claro. Por su parte. Y una de las funciones precisamente de esta institución es, en el caso de las reservas,
es el equilibrio entre lo que es la balanza comercial, la balanza de pago, ¿no? Claro. Esas reservas son las divisas o activos que tiene el Banco de México en moneda extranjera, digamos divisa nosotros, en billetes, en depósitos y demás cosas pasivos que hay en el Banco de México. Y estas reservas se obtienen por 3 vías. La primera de ellas, por los ingresos provenientes de las exportaciones, las ventas de algunas cosas de bienes, petróleo y demás que hacemos al exterior, por los turistas que entran al país y que traen dólares, por los gastos que hacen los que vienen a México y también por lo que envían los coterráneos que están en otras partes del mundo. La otra fuente es lo neto que queda entre lo que se pide prestado y lo que se paga de capital por intereses. La otra fuente, la diferencia de las personas, los giros que envían las personas que están en el exterior, es decir, nuestros que están en Estados Unidos, los que están en otras partes del mundo, son 3 fuentes que provienen. Una, de los que envían por otras partes del mundo. 2, lo que queda de los préstamos externos y lo que tenemos que pagar, lo que queda finalmente en el país. Y la diferencia de los ingresos que provienen de exportaciones que hacemos nosotros. De ahí proviene esa parte. Y yo no quiero decir el término, sino que a veces hay, en otras países del mundo, cuando hay problemas políticos, hay fuga de capitales y siempre buscan esos dineros un lugar donde haya tranquilidad política y haya seguridad, y nuestro país, dígase lo que se diga, y a veces los políticos andan de la greña, la estabilidad política en el país la hay. Entonces, esos dineros que están en el Banco de México, obviamente, hay que considerarlos, y por eso el Banco de México no puede gastárselo, porque naturalmente necesita cubrir algunos compromisos de la gente que necesita dólares para pagos en el exterior, para importar, para comprar, y pues se convierte, es más, cuando Pemex vende petróleo y le pagan en dólares, hay un compromiso que tiene Pemex con el Banco de México de trasladar los dólares al Banco de México y regresarles prácticamente en pesos lo que invierte. Pero regresando, seguimos platicando sobre el tema, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Seguimos platicando estos temas en la Reserva del Banco de México, aquí con Hilario Bolívar, del por qué hablar de este tema. Por ejemplo, ¿qué es el Banco Central? ¿Qué es el Banco Central? ¿Qué es el Banco Central? El Banco de México. Bueno, mira, el Banco Central de México y de todos los países es la institución responsable de manejar la política monetaria fundamentalmente en todos los países, e implica también otras funciones como actualmente controlar la inflación, reguladora, ¿no? Regular la tasa de interés de referencia, incidir de manera indirecta en el tipo de cambio, tiene varias funciones. Pero fíjate que para los que nos están viendo, reserva, ¿no? Para los que nos están viendo, hablabas de reservas. Yo creo que antes de 1994 los bancos centrales operaban y funcionaban de manera diferente a como funcionan hoy. ¿En qué consistía esa operatividad que tenían antes de 1994? Los bancos se dedicaban, el tipo de cambio no era fijo. Entonces, su función fundamental era exactamente mantener la paridad de una moneda nacional con la divisa internacional. Para mantener esa paridad fija, cuando había un excedente de dólares en el mercado nacional, el Banco Central compraba dólares para mantener el equilibrio. Cuando faltaba dólares en el mercado, en las necesidades, vendía dólares. Y de esa manera, quien regulaba el tipo de cambio era el Banco Central, demandando y ofertando dólares. Divisas. Divisas. Dólares finalmente, ¿sí? Esto era necesario para los bancos centrales mantener una reserva, un monto determinado para poder
hacer funcionar ese equilibrio en el tipo de cambio. ¿Qué pasó en 1994? Cuando empezamos a ofertar dólares, porque no había, a vender dólares, nos quedamos sin dólares. No se pudo responder a los compromisos que tenía el país de deuda, que habían que hacer pagos, y de un tipo de cambio del 3.1 por dólar, Ajá, pasamos casi a 12. 8. 12. No, a 8, sí. Y esto fue un tremendo cambio que le representó al año siguiente, en 1995, un decrecimiento casi del 5 y tanto del PIB, el famoso error de diciembre. Pero en 1995 se aplica el criterio del tipo de cambio fijo. Y aquí viene la discusión. Cuando es un tipo de cambio fijo, ya el Banco Central no tiene la responsabilidad de comprar ni de ofertar dólares para mantener el tipo de cambio, sino es el mercado. La oferta y la demanda, en este caso de la divisa dólar, ya no, es el mercado el que lo va a regular. Sin embargo, hemos visto que cuando hay parámetros así de que nuestra moneda empieza a desplazarse con relación al valor del dólar, pues ellos tienen que meter dólares al mercado para amortiguar un poco esa tendencia. Eso trae una discusión actual. Si la función del Banco Central ya no es regular un tipo de cambio fijo, ¿cuáles son los montos de reserva que debe tener un Banco Central? Claro. Porque si ya ahora va a ser el mercado quien va a regular el tipo de cambio, entonces, ¿cómo justificar grandes volúmenes de reservas? ¿Por qué no usarlo para infraestructura? Claro. ¿Por qué no usarlo en el aspecto productivo? Y hay teóricos que apoyan esta corriente, pero hay otros que dicen, si el Banco Central empieza a ejercer esas nuevas funciones, ya no se va a llamar Banco Central, sino va a ser un banco de desarrollo. ¿Sí? Entonces, esa es la discusión y yo creo que nos encontramos en una coyuntura muy interesante porque hay un exceso. Pero si tú regresas antes de 95, lo que tú estás platicando, antes de que fuera autónomo, el Banco Central era un banco de apoyo al gobierno federal. Claro. Sí, apoyaba al gobierno, era su aval en todas las cosas que hacía el gobierno federal en el mundo. Y apoyaba en la necesidad del financiamiento que necesitaba el gobierno federal. Y como decían, después de eso, cuando hacen autónomo el Banco de México, es porque dicen que el gobierno metía mano en ese dinero que tenía las reservas y que creaba conflictos inflacionarios y que creaba conflictos en el manejo del dinero. Y fue que alguien dijo, hay que hacerlo autónomo. Y quienes han gobernado últimamente al Banco Central se han creado la autonomía de tal tamaño que se creen un sector aparte, muy aparte. Es decir, ni siquiera comulgan con el gobierno, sino agreden y dicen una serie de cosas acerca de la economía sin ponerse de acuerdo. Últimamente, en lugar de analizar la situación de la economía, en lugar de analizar realmente cómo está la situación de la economía, se meten a hablar al mundo entero de cosas que a veces que no son ciertas del Banco Central. Decías. Bueno, mira, yo creo que esa posición que tiene el Banco Central de decir que el exceso de circulante genera inflación, que el déficit presupuestario genera inflación. Una política expansiva genera inflación, eso no. Son planteamientos que de alguna manera están en revisión en la academia. Claro. O sea, muchos académicos, muchas universidades están cuestionando severamente, porque supuestamente la inflación es porque hay un exceso de demanda agregada con el exceso de circulante. Y la inflación no cada vez tú, sino la son varios factores que influyen. Y lamentablemente este planteamiento para explicar la inflación se sustenta en la teoría cuantitativa del dinero. Y la teoría cuantitativa del dinero tiene sus orígenes en la colonia.
Cuando los Pero el españoles... responsable de la inflación no eres tú, consumidor, es el empresario. Regresando a lo que estaba diciendo hace un rato acerca del fijo, el dólar fijo, ¿no? Tipo de cambio fijo. Los chinos, ¿cómo lo manejan? Hay Tipo de cambio fijo. Y no tienen problemas económicos. ¿Por qué no Pero es otra la estructura, ¿no? Es la misma. Bueno, es otra la estructura. Yo coincido en parte con él, pero nosotros decíamos antes, fíjate lo que pasó, decíamos que cuando aumentaba el salario, necesario era ya también la inflación, y no fue cierto. Aumentó el salario, no fue cierto. No fue cierto. Es decir, son otras cuestiones que son multifactoriales que influyen en esta acción. Pero una de las medidas que se había tomado es de que a la medida que él pueda ofrecer o comprar más dólares, regulaba precisamente ese tipo de cambio. Pero el cambio fijo, hay varias economías que están hablando, el caso de los rusos, el caso de los chinos, hay varias economías de Asia que están con eso y no se ve problema que tengan en su banco central ni en la economía, al contrario, como que les permite regular un poco más la inflación. Sí, pero o sea, yo creo que es multifactorial. ¿Qué pasó con Argentina ahora? Más que político el asunto, ¿no? Yo siento que algo, pues, nada más es parte. No, porque al final de cuentas son puntos políticos. Ese enfrentamiento... No se les olvide que la economía es economía política. Sí. Entonces, para mí yo veo que trae como un enfrentamiento firme entre el gobernador del Banco de México con el gobierno federal. Sí, de esta postura con la otra postura. Sí. ¿De dónde están hablando? Nuestro país. Nuestro país, porque hablan de Argentina. No, y se meten a... relacioné el caso pues porque no nada más es esta parte. Mire, yo creo que las funciones, y eso hay que decirlo claramente, sin pelo, como dicen, la política que se implementa en el Banco de México como en todos los bancos centrales, a excepción de China fundamentalmente. Los rusos también tienen y creo que la India también por ahí va. Por ahí van. Es que y son economías fuertes en el mundo. Ese esquema para exactamente implementar es parte de las políticas neoliberales. O sea, ¿qué le preocupa a la política neoliberal? O sea, como antes del 95 se habían generado varios procesos de crisis de deuda, de que los países en desarrollo de alguna manera se quedaban sin reservas, entonces había que asegurar que las reservas que acumularan, pues de alguna manera se mantuvieran internamente como un resguardo a compromisos. Propiedad del banco. No es propiedad del banco, lamentablemente no es propiedad del banco las reservas internacionales. No. Sí, es una garantía para el pago. Para los compromisos externos, pues. Externos, fundamentalmente la deuda. Imagínate ahorita, son 800 mil millones de pesos que se va a pagar nada más por intereses de la deuda. ¿Cuánto representa en términos de dólares? Si lo pones a 20 pesos, a un 1.600 millones de dólares más o menos. Sí. Pero, además, si se vencen plazos del capital, deben de tener una garantía para que se hagan esos pagos. Comentabas de dónde vienen esos dólares actualmente. Espérame. Otro término de garantía, por eso el hecho de esa línea de crédito que tiene el Banco de México con el Fondo Monetario de 70 mil millones de dólares. Por eso, por la garantía que representa para ellos. Imagínate que tengan que pagar bonos que se vencieron y tengan que salir 100 mil millones de dólares del país. ¿Con qué se quedan? No, olvídate de los bonos que se hayan vencido. Si de momento el capital extranjero que hay en la bolsa, en todos esos lugares, quisieran retirarse, no nos alcanzaría lo que tenemos en las reservas. Por eso se llaman reservas brutas. Y el hecho de la reserva más la línea de crédito que hay ahí latente, vino la del Banco del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a hablar con el presidente López Obrador y le dijo, salió en la prensa, no es que digamos no, ahí seguimos, hasta hizo una broma, dijo, yo no digo de esta manera de beber, pero por el momento no necesitamos dinero del Fondo Monetario Internacional. Creo que uno de los grandes problemas que se tiene en la administración actual, no problemas,
porque creo que lo van a manejar muy bien. Es exactamente la postura del Banco Central, ¿sí?, de México. Respetando la autonomía, se tiene que cambiar, no se puede limitar nada más la función del Banco Central a controlar la inflación y a garantizar los pagos de los compromisos extranjeros. Tenemos que pensar también en el desarrollo de nuestro país. Y sobre todo en la inversión que tengas en el país. Así es. Seguramente. Un ratito, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Hablamos de Economía, y es que nos reímos porque antes de entrar a cámara estamos en una pequeña discusión que me gustaría que la retomara mi amigo aquí en el programa, y pienso que está interesante lo que quiere decir. Es que a ustedes les veo muy morenos. Pues. Sí, pues sí, mírate mi color, caray. Y creo que, o sea, hay cosas que hay que analizar bien. Hay cosas que son cuestiones políticas que traen trasfondo a esto que estamos hablando, y pues entendemos la política, cuando hablamos de política expansiva, bueno, vamos hacia afuera o hacia adentro. Siento yo que allí hay cosas que meternos más a fondo implicaría, pues, romper esta parte de equilibrio, ¿no?, que decimos entre el Banco de México, tiene que ser o tiene que ser. Días pasados veíamos qué va a hacer la FED, va a aumentar. Si la FED va a aumentar, aumenta también las tasas del Banco de México. Y aquí lo vimos y estuvimos defendiendo esas partes porque esa era la lógica que llevaba, ¿no? Entonces, cuando ahora decimos, bueno, hay un rompimiento por parte política entre el gobierno central y el Banco de México, entonces eso... Pues fíjate que yo veo esta parte, este rompimiento aparente es que recuerda cuando López Obrador llega al gobierno, ya estaba la gente del que se fue. El que se fue Peña Nieto, y también puso su gente en el Banco de México. Sí, ¿Y por qué? O sea, porque es un banco importante que tiene control como presidente. En ese aspecto estamos claros, o sea, llega él y tiene que poner su gente. Es lógico, está claro, pues. Pero te dejan amarrado que no pongas a tu gente. Pero llega a tan grado de que hay soberbia, hay estas cosas para decir, voy a borrar toda esta parte, ¿no? Creo que lo ha dicho eso, no. Por ejemplo, lo que pasó con la ley Bonilla, ¿qué pasó? Compro, ¿no? Yo panista me vendo y tú, y damos algo que no, o sea, no siento que sea, pues... Pero yo no creo que tenga nada allá en Baja California, pues los panistas no. Ahí se vendieron ellos porque le llegaron al precio. Por eso, pero estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? Hablamos de lo mismo. Mira, yo te entiendo tu preocupación. Entonces, hay cosas que... entiendo tu preocupación, pero este asunto del Banco Central no es porque esté gobernando ahorita un partido que esté abanderando una posición que coincide con una postura igual que tengamos, que desde hace tiempo hemos venido manejando. Y estamos hablando desde el Congreso, o sea, esto es alinearme a lo que quieren, a lo que se quiere. Si un presidente que se llama democrático es él, yo no me meto, te dicen. Allá prácticamente no se mete. Además, veme el color, soy moreno. Muy moreno. Muy moreno. Es que me quemó el sol. Entonces no, sí, cierto. Pero no se mete en eso. Yo pienso que no se metió en esa. Yo no sé nada, yo no me metí. Y en el caso del Banco de México, todos los que llegan quieren administrar el banco porque es el banco más importante del gobierno. Si tú como presidente que llegas no tienes a la gente que administra ese banco, estás muerto. Peña Nieto metió a su gente en lo que está ahorita. Ok, perfecto. Ahora viene él y va a meter su gente. Seguramente eso es una cosa lógica. Pero no lo veas como un nivel de una actitud de gobierno, de cambio de gobierno, donde hay una postura diferente nada más por fregar al otro, vamos a llamarle así. Yo creo que en este programa, si algo hemos criticado es al modelo neoliberal. Y uno de los aspectos que pesa en el modelo neoliberal es exactamente la función del Banco Central. Yo comentaba hace rato, la actual administración tiene que ser muy, muy hábil, tiene que hacer cirugía muy fina para que
esa actitud que tiene el Banco Central de llevar la contraria a las reformas que se tiene, que el actual tienen que hacer y deben gobierno está hacerse. llevando. Tiene que haber, Entonces, pues, No hay esa hablamos de una comunión del alineación, Banco Central con el gobierno. vamos a hablar de una alineación. no, ¿sabes no, que no, es que los no. que están dirigiendo el gobernador del Banco Central representa un modelo diferente A otro grupo, si podemos decir. a la actual administración. No es que haya Por eso se va a alineamiento. alinear Por eso él está a esta defendiendo, parte. está defendiendo el modelo que ya no está en la actual administración. Y que ya no Estamos hablando de funciona. una Ah, economía tú decías algo evidentemente mixta, una economía del bienestar, por ejemplo, actualmente, esa que hemos analizado nosotros aquí. El actual presidente, el gobernador del Y que Banco de México, volvemos y tiene otra caemos a cosa. ¿cómo se llama? La clase pasada de que qué pasaba con la inversión. Porque Entonces, ahí la iniciativa privada tiene que invertir, el Entonces, gobierno hace su parte, no por pone eso, ese pues, zapato, hablas de los colchones, economía nada. mixta. Bueno, ¿no? y para que haya inversión tenemos que seguir haciéndolo a costa de la marginación, de la pobreza, del abuso de pago de salario de los trabajadores. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Dijiste algo Estoy en sabio, contra, dijiste, pero dijiste ¿qué algo. ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, ¿Qué ocurre ¿qué? con los programas? Se está yendo más bien asistencialista. Eso es mentira. Sí, la Pues, corrupción, mira, mira, la corrupción vuelve a la estar. vez pasada- ¿Qué pasa con los muchachos esos? La Los vez muchachos pasada esos le se llamaban, venden. le comentábamos que le llamaban populismo a eso. Sí. Mira, hay muchos conceptos macroeconómicos que no nos dicen nada, Bolívar, ¿sí? Y que a los economistas les gusta discutir sin que no representa la realidad de la gente de tierra, la gente de a pie. Como nosotros, ¿sí? caramba. No dice, por ejemplo, te pone el ingreso per cápita. El ingreso per cápita no nos dice nada. El índice de la inflación, ya lo hemos discutido, es un promedio nacional. La realidad inversión. es otra. La inversión, mira, la inversión va a haber si hay utilidades y hay ganancias, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es, y hay que reconocerlo, la corrupción que se está combatiendo, porque todo el negocio no se limitaba a negocio lícito, No. sino que rebasaba todas las perspectivas. Y era un grupito que se lo estaba llevando todo. 15 personas. Sí, entonces hay que combatir la corrupción para que otros intereses de inversionistas digan, bueno, hay un Estado de Derecho que garantiza que las cosas, todo el mundo va a tener la misma cancha para jugar. Bueno, excelente. O sea, no nos equivoquemos. O sea, yo entiendo cuando hay 3 décadas de lo mismo, de que nos están repitiendo las mismas cosas, de que esto es lo que debe de hacerse, bueno, nos acostumbramos a eso. Pero en 6 meses que resolverlo no es posible. No, pues es imposible hacerlo, ya eso lo hemos visto acá. Entonces, lo ¿cómo? que Es sí, que es lo que humano sí debemos también. hacer, creo yo, es esa parte objetiva. O sea, yo estoy de acuerdo en el cambio, pero también hay que darse cuenta que no están las cosas saliendo como realmente debían haber salido. Por eso, Sí, pero, o sea, pero eso lo tenemos que analizar aquí. Y aquí- Ahorita, por lo pero- pronto, se están implementando programas sociales que antes se limitaba a ciertos aspectos y era pura estafa maestra, que ahorita ya es Ya un sabemos escándalo, lo que está pasando ahorita con que la lo que lucha hay. contra el hambre, y todo, era un rollo. Vamos a ver qué va a Sí, ocurrir por eso, ahora. Que ahora con los muchachos vamos a que le dan, checar, espérame, vamos con a los muchachos checar. pero ¿qué se está dando de la corrupción? Vamos a revisarlo. Los empleadores, por los eso. empleadores le están dando un dinero. El programa es negar eso, ¿no? El programa es bueno. Los que los implementan, si están cometiendo errores, vamos a analizarlo, vamos a comentarlo, pero no con una actitud de que todo está mal. No, el programa social, yo no digo los nada. programas Yo no digo sociales, nada. los programas sociales es lo que necesitaba el país en estos momentos. Y están llegando. Mira, por ejemplo, no al sí. 100% porque acuérdate que Se decía, los medios son se decía, diferentes. por ejemplo, cuando hablamos de abandono escolar, parte económica, vamos a dar las becas. Las becas no funcionaron, ni en aquel modelo, ¿no? Ni en aquel modelo, ni en este. Es Pero decir, son esta otras pena, cuestiones, esta son pena. otras cuestiones que se dan, pues. Pero yo decir, no, va directamente al beneficiario. Vamos a quitarles esto porque en esto se queda el dinero. También es Y cierto. va directamente también al es cierto, beneficiario, se le también llega a es los cierto, chamacos, sí. claro.
pero tiene que venir de una parte, ¿no? Yo decía la vez pasada, ¿no? O sea, es imposible hacerme pedazos para que le llegue exactamente al beneficiario. No, no le llega, sí le llega. Pero ¿cómo está, o sea, mira, cómo está llegando, pues? ¿Cómo está llegando, por ejemplo? No se ha cubierto el 100%, entienden, apenas no, y la forma como está llegando. O sea, ¿cuál es la forma? Mira, los muchachos que están en el programa le obligan a dar un dinero al empleador. Bueno, porque eso se... espérame. Es corrupción. Sí, pero no es del presidente. Pero no es el gobierno que lo está implementando, discúlpame. No, se está provocando eso. Bueno, ¿Quién le da, es la entonces? corrupción. ¿Quién le paga? Pero es de nosotros, la persona que es corrupta. Si hablamos de esa parte. Por eso, pero sí es que es una situación Tan es así media que complicada. quedó suspendida hasta el año entrante, quedó suspendida por esa situación. Sí se le sigue dando a los jóvenes. Mira. Lo que sí hay empresas que se han detectado que le piden un porcentaje a los muchachos por estar ahí. Sí. Y eso lo ha dicho el presidente en sus conferencias. Suspendió el programa. Por eso, Bolívar, pero esos son los problemas en la operatividad del programa. El programa, de mi posición muy personal, es correcto, lo necesitamos. Que en la implementación, la gente que quedó inmersa en el pasado, que cree que los programas lo van a seguir mochando, bueno, es una lucha que hay que dar abajo, ¿sí? Y lo que tú dices no es nada. O sea, está sucediendo que a los jóvenes van llegando a una empresa y lo que hace el empresario es correr a los trabajadores y empezar a lucrar con los chamacos. Con los chamacos, con los jóvenes. Bueno, esos son detalles que van a ir saliendo y que se tienen que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque qué bueno que se detecte, qué bueno que podamos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque los responsables de esos programas tendrán que hacer Y hay un detalle, si se está combatiendo a la corrupción y si encontramos en esos medios empresariales gente corrupta, que están afiliados a ciertas cámaras como la Coparmex y demás, qué bueno que se denuncia, porque se tiene que terminar de alguna manera esas partes de corrupción. Es lo que dijimos la vez pasada. Lo tenemos que hacer nosotros. Mira, la corrupción no la vas a eliminar por decreto. Es una actitud que todos tenemos que asumir de no ser corruptos, de cambiar. Y que bueno, yo estoy de acuerdo que se diga y se grite, la empresa fulana me pidió tanto. Que se denuncien las cosas que se vayan denunciando, ¿sí? Porque es la mejor forma de combatirlo, ¿sí? Pero si nos quedamos callados, somos cómplices de esas acciones. Ya están en la luz pública. ¡Qué bueno! Inclusive el presidente canceló a ciertas empresas. No, el programa. Muchos programas. Me imagino que han de hacer alguna investigación o algo ahí hasta el año que entra. ¿No? Yo creo que los programas están funcionando bien y eso lo seguimos platicando un ratito, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Buenas tardes. Ya estamos de regreso platicando de temas de aquí de Aprendamos Economía. La verdad que cuando estamos afuera de cámaras salen buenos comentarios y ya no quieren hacer aquí afuera ustedes. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con la corrupción. Es el caso de las economías circular y la economía lineal. El caso de este tema de la economía lineal, hoy por hoy los empresarios a nivel mundial generan productos. Vamos por ejemplo el caso de los teléfonos celulares. Generan productos que no es más que cuando tienen un tiempo determinado, como en los celulares, se desechan. Tienen estimado que dura año y medio este producto, se desecha, se tira a la basura porque te dan otro producto y se va cargando nuestro espacio, nuestro medio ambiente de productos de materia de basura y de productos contaminantes que afectan el medio ambiente. Ha habido unas propuestas bastante interesantes y países como los noruegos, como Inglaterra, como todos los de la península de allá de donde están los noruegos, finlandeses y demás, ellos son los que han apostado
por una economía circular. Hay productos que se pueden reusar, que se pueden actualizar y pueden seguirse usando. Y los industriales hoy se quejaban de que no sería posible porque hay que invertir mucho para reconvertir sus plantas. Lo que no se ponen a pensar que actualmente tienen problemas de abastecimiento, ya no existe en gran cantidad de productos que tienen cierto límite de existencia. Hay productos como que se decían que no podían sobrevivir mucho tiempo, como el agua que podía seguir utilizándose, el aire, el hierro, el que está en el subsuelo, en fin, muchos productos hoy por hoy ya no es fácil de que se provean en las fábricas. Por eso la necesidad de dejar esa economía lineal, que no es más que comprar, usar y tirarlo a la basura, por una economía circular, que quiere decir que es restaurativa, regenerativa y que hay productos, hay componentes de ciertos productos que se pueden utilizar. Hace tiempo una empresa que fabrica estos teléfonos daba 10,000 pesos por el teléfono o la computadora que tú le llevaras, porque hay componentes que que tienen vigencia, que se les quitan y se les pone a otros productos nuevos, y así ahorran costos, ahorran productos que ya están elaborados o partes de esos productos y que pueden ser utilizables. Hoy por hoy el mundo debe retomar esa idea. No hay otro planeta, nos estamos agotando lo que hay en el planeta, en los recursos naturales que hay. Somos casi 9,000 millones de seres en el planeta y necesitamos precisamente ponernos de acuerdo, dejar a un lado la parte de la corrupción para poder retomar esta idea de reusar, de transformar. Yo platicaba hace unos días con mi esposa, oye, ¿por qué ese coche no podemos someter una línea de una fábrica automotriz? Diga, bueno, si me envías tu coche te lo actualizo a 2019, 2020 y te puede costar quizás lo mismo que tú como lo compraste en la agencia. Si revisas un vehículo, hay muchas partes que pueden ser utilizadas, no que lo pones allá, cuando se echa a perder el motor y ¡pum!, se convierte en basura. Gildardo. Fíjate que anualmente nada más en México se producen más de 42 millones de toneladas de basura, ¿sí? Esto se sumamos... Y si seleccionas, ¿no?, qué tipo de basura. Pero es basura, es desechos. Que esto, mucho se entierra, mucho se va al mar, pero la sociedad no puede seguir asimilando esos excedentes, esos residuos. ¿Por qué? Porque sencillamente no somos basureros. Entonces, yo creo que, como muy bien lo comentas, José Juan, el planeta Tierra tiene cierto potencial de recursos naturales. No son finitos. No son... Para siempre. Para siempre. No son ilimitados. No son ilimitados o infinitos. Sí, no finitos. Cuenta con recursos finitos, pues. Sí. Y tenemos que replantearnos. No es nada más la lucha contra la corrupción en estos procesos, sino es cambiar el esquema en que está sustentada la sociedad. Ahorita nos movemos insisto, en costo-beneficio. Todos los indicadores giran alrededor de eso. Así es. La rentabilidad de un negocio, de una empresa, es lo que te va a definir esa actividad. Los aspectos del medio ambiente los vemos así como algo, los mencionamos. ¿Cómo se llama en economía? ¿Qué recursos qué? Renovables, sustentables. De los que llevan para siempre y los que terminaban, la palabra. Sí. Y tenemos que cambiar el esquema. Los indicadores que midan el uso de una actividad y la aplicación de una actividad deben ser indicadores sustentables. Claro. Y ir haciendo a un lado el aspecto de costo-beneficio. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo está organizado para producir y acumular riqueza, no para buscar un mundo alternativa ambiental donde garanticemos pues mínimamente un tiempo de sobrevivencia a la especie humana. Y la economía global de este momento, esas economías que quieren desvincular
los procesos de producción con productos que se están terminando, que ya no hay más para dónde buscar. Pues ya se acabaron, son finitos, se terminaron. ¿Qué buscarías, por ejemplo, el gas? Pinchas y se acabó. Ya lo usan para la industria. Ciertos minerales que ya, ¿qué le haces? Sí, pero el planteamiento de la economía circular, Así que yo lo es. veo como un futuro Una solución al problema. al problema ambiental, es no nada más reciclar los residuos, ¿sí? Reusarlos. Por eso, Actualizarlos. reciclarlo, no nada más reciclarlo. Reciclar es que lo funden y lo van a... El Lo caso van a es usar. que No. agarran, sacan el chip que tiene ahí, lo ven y se lo adaptas a otro modelo. No es nada más eso, es replantearnos las nuevas fuentes de energía, ¿sí? Las nuevas fuentes deben de ser fuentes renovables. Así es. Tenemos una diversidad de recursos de fuentes renovables que no contaminan, que no ponen en riesgo su presencia. Imagínense usar la energía solar, ¿sí? Usar la energía Que del hay agua, todo el... la energía del viento, o sea, una diversidad de energía, inclusive la energía atómica. Y dejar el gas y dejar el petróleo por un lado. No se hace porque representa un gasto, un costo. Intereses. Y el modelo que tenemos, el modelo es costo-beneficio. Y en ese sentido, hasta que no saquen la última gotita de petróleo del planeta. y el último tanquecito de gas, las cosas van a seguir. Y se apachurra el planeta porque se cifra como un globo. Ahí, ¿decías algo, Bolívar? Bueno, hace rato que hablaba de la basura, aquí vino un compañero a hablar de la industria de la basura. La basura, sí. Bueno, cómo sacar provecho pues, a Ajá. esa parte. Pero sí es cierto, la economía circular la veo no tan cerca, pues. O sea, sí es un cambio de conducta. Hay algunas empresas que se han cambiado. También hablábamos en programas anteriores de, por ejemplo, los envases ya son retornables. Ujú. Esa Y es se una medida reciclan. que se van reciclando, pues, se van de una manera reciclando. En el automóvil me acordaba yo, por ejemplo, de un acumulador. Vas a comprar uno nuevo, llevas el viejo, te retoman el Te lo cambian. Lo cambian. Entonces creo que esa parte de reuso, ¿no? Pero tanto como una economía circular, creo que es cambiar la conducta misma. Como decía Gildardo, el tarde modelo, que temprano tiene que ser, tarde que temprano, porque ya no hay esos recursos renovables. Ya no. Ya todos los recursos, hasta el agua que decíamos que se podía usar, la hemos contaminado. Así es. Los recursos del mar los hemos echado al suelo. Todo lo que hay, y con una indiferencia vemos que se destruye todo. Lo vemos aquí en mismo Tabasco, ¿no? Sí. Como la contaminación de los ríos, ¿no? En nuestro estado Y no hay somos- plantas de tratamiento de aguas residuales. En ningún lugar. Ahora, en tu pueblo, ¿no? Que metieron y salió el petróleo, ¿no? Salió petróleo. Mire, y es sencillo. El 30% de la humanidad consume y se apropia de casi el 80% de la riqueza que se crea anualmente. ¿Sí? El 30%. El 70% vive con el 20% de la riqueza que se genera. Eso implica grandes retos. Uno, súper rápido, es una falacia de que los países en vía de desarrollo se van a desarrollar. No es posible alcanzar los niveles de vida de los países desarrollados. Los pasos que llevan adelantados ellos, ya. Por sencillamente, porque no hay la capacidad del planeta Tierra de dar esos elementos para que todos estemos a ese nivel. Se tendría que replantear ese 30% que consume el 80% de la riqueza que se genera, reorganizar su consumo, porque es un gran desperdicio, es un exceso el desperdicio, y de esa manera ir mejorando las opciones del resto Pero es que de la población mundial. El sistema capitalista es anárquico. Produce lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No hay una planeación de lo que se necesita. Hay grandes cantidades de alimentos que se tiran al mar, o que se entierran, o que hay gente que no aparece- come. Ahí llega siempre, al final de cuentas, ¿no? Si no tienen precios, se botan. Sí, se tiran. Entonces, yo creo que una solución al problema de la economía y a los recursos que nos quedan todavía en el planeta es hacer uso de esta economía circular
que es un instrumento, un modelo que puede funcionar y esto tarde que temprano va a llegar. Yo creo que nos quedó cortito este tema, en algún otro momento lo vamos a retomar para acabar de platicar con nuestros que nos ven en TV UJAT este tema de lo importante que es. Vayamos a otro programa. Del medio ambiente como estamos hablando y que nos va a llevar precisamente a la conservación del mismo. Así es. Gildardo. Sencillamente la sociedad para que tenga opción de alargar la existencia de la especie humana, necesitamos hacer nuestro desarrollo sustentable. Y es sencillo, que lo que se produzca lo estemos renovando, o sea, que no se ponga en riesgo de extinción lo que nos queda. Yo creo que sí. Y ahí entra la revolución, que es un instrumento importantísimo en la producción. Bueno, llegamos al final de su programa y nos vemos el próximo martes en Aprendamos Economía. Hasta pronto.